A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Estimados amigos y amigas, nuevamente bienvenidos a este programa que hemos denominado La crisis económica del Ecuador. Como habíamos dicho anteriormente, esta semana íbamos a tratar un tema importante para todos los ecuatorianos y ecuatorianas y para la economía en su conjunto. El Gobierno Nacional ha enviado a la Asamblea Nacional las reformas económicas que había estado sugiriendo hace cierto tiempo atrás. Y hoy la Asamblea está en el análisis correspondiente de tres grandes proyectos, que es un megaproyecto, pero con tres partes importantes. Lo que tiene que ver con el mercado laboral, reformas a las leyes laborales, el gobierno ha decidido que lo va a enviar posteriormente porque está haciendo una serie de consultas y reuniones con diferentes grupos humanos, empresarios, sindicatos, trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy la Asamblea está analizando un megaproyecto que para abreviar se le llama la Ley del Crecimiento Económico. Y está compuesto por una serie de disposiciones fundamentalmente que tienen que ver con el sistema monetario, el Código Monetario y Financiero, tiene que ver con cuestiones tributarias, tiene que ver con reglas macrofiscales en términos de política del gasto público y tiene otra serie de reformas legales. Como por ejemplo, diga usted, pues, disposiciones que tienen que ver con el valor de los inmuebles, que es materia tributaria, luego el tema de ciertas disposiciones que reforman la ley de educación superior, etcétera. Pero vamos a tratar hoy tres aspectos importantes de ese proyecto de ley. El uno, el monetario, el otro el fiscal y el otro tributario. Y para tratar estos temas hemos invitado al doctor Rodrigo Espinosa, un hombre que hace muchos años estuvo en la gerencia general del Banco Central del Ecuador y estuvo de alto funcionario en el Banco Mundial en Washington, D.C. Gracias, Rodrigo, por estar con nosotros en este programa. Iniciemos el diálogo, Rodrigo, con las reformas que tienen que ver al Código Monetario y Financiero que tiene el proyecto de ley que está discutiendo la Asamblea Nacional sobre el tema que tiene que ver con los cuatro sistemas del balance central, que creo que es un acierto. Pero hay que podemos decir, y en términos de nombrar dos directorios según el proyecto, un directorio del Banco Central y un directorio de la Junta de Regulación Monetaria, etcétera. ¿Cómo ves todo el asunto de esas reformas a la ley monetaria, por favor, Rodrigo? Yo creo que para la autonomía de la política monetaria es necesario tener un solo director. Un solo director, no dos. No uno dos. Solo. Porque yo no sé qué es lo que va a hacer el uno y qué es lo que va a hacer el otro. Bueno, según el proyecto hay ciertas funciones, pero como tú dices, yo creo que se pueden reunir, fusionar y hacer un solo directorio. Y un solo directorio debe dedicarse a la elaboración de la política monetaria, como ahora, era antes la Junta Monetaria. Claro. Ahora, Rodrigo, tú que tienes experiencia porque has sido gerente del Central y funcionario por muchos años en el Banco Central. ¿Alguna vez en el Ecuador? Pues yo no recuerdo. ¿Alguna vez en el Banco Central hubo dos directorios? No, nunca. Nunca, ¿verdad? Nunca. Siempre ha habido. El único directorio ha sido la Junta Monetaria. Ahora, la Junta Monetaria, o Regulación Monetaria, que le van a llamar antes, como tú dices, había la Junta Monetaria, que tenía una composición diferente a la que ahora sugiere el Gobierno Nacional. ¿Cuáles son las facultades o cuáles son las funciones que debe tener ese directorio? En política monetaria, crediticia, etcétera. ¿Cuáles son las funciones?
la elaboración de la política monetaria. De la Ahí política se debe monetaria, la política crítica. ¿Qué significa eso en forma más específica? Por ejemplo, en el caso del Ecuador, que ahora estamos dolarizados, la política monetaria se redujo. Ahí se redujeron los instrumentos de política monetaria. Por ejemplo, tasas de interés. Ya no hay la parte cambiaria. Claro. La tasa de interés existe. Ahora está fijándole el Banco Central la tasa de interés. A través de... Hay techos de tasas de autoridad. interés. Entonces, la tasa de interés, como en todos los países del mundo, es una política es parte de la política monetaria. Entonces eso sí debe estar para que analicen y determinen algunos aspectos que tengan que ver con la tasa de interés. Por ejemplo, en el caso en algunos países, por ejemplo, se tiene una tasa mínima de interés, por lo general, ¿no? Es parte de la tasa de interés desde la tasa mínima. Claro. Entonces, ahí hay instrumentos, la tasa de interés sí es una política importante monetaria. Pero también hay otro instrumento que no se ha perdido en dolarización. Rodrigo, háblanos sobre eso. El encaje legal mínimo sobre los depósitos de la banca. Y el encaje legal es importante. Es importante el encaje legal porque es un instrumento que te permite a vos controlar en realidad parte de la oferta monetaria. Porque ampliando o disminuyendo el encaje legal, tú estimulas la creación de dinero secundario o todo lo contrario, si le reduces destruyes. Y en el caso de la dolarización también hay un aspecto importante del encaje legal. El sector financiero, llamemos el sector monetario que recibe depósitos, tiene una cantidad importante de reservas en dólares. Que es la reserva monetaria líquida. Eso se deposita, el encaje legal resulta como una parte importante de la Reserva Monetaria Internacional. Claro. Entonces, el modificar la política monetaria, de modificar el encaje, también tiene que ver con la Reserva Monetaria Internacional y tiene que ver con la cantidad de liquidez en la economía. Entonces, es una variable importante que el Banco Central debe manejar. También la política crediticia. La política crediticia, si bien ahora se ha eliminado la posibilidad de que el banco pueda conceder crédito, está cerrado, está prohibido de conceder crédito al sector público, y al sector privado está medio abierto la posibilidad de ser una ventanilla de última instancia. Pero en el proyecto de ley, ¿no?, que está considerando la Asamblea Nacional, estipula, o ahí consta en uno de los artículos, de que la Junta, en este caso el directorio, ¿no?, tendría la facultad, por ejemplo, para hacer operaciones de mercado abierto. ¿Qué significa eso para las personas que nos escuchan? Mercado abierto significa que el Banco Central puede vender papeles del banco, emitir papeles propios al mercado o comprar papeles del mercado. Para aumentar o reducir la liquidez en el mercado. ¿Qué es lo que tiene? Es una operación de mercado abierto que se llama mercado de capitales, que también forma parte de la política monetaria y que tienen los bancos centrales. Claro, que eso hay que manejar con mucho cuidado. Con mucho cuidado, y fundamentalmente en forma técnica. Ahora, Rodrigo, cuando nació la dolarización, después de la crisis del año 1999, ¿no?, se organizó el balance del Banco Central en 4 sistemas. Así es. Para proteger a la dolarización. El primer sistema era lo que llamaban el sistema de canje. Así es. Y se supone que las reservas internacionales del Banco Central líquidas tenían que ser suficientes para respaldar el monto de ese dinerito que nadie sabe qué cosa es, ¿verdad? Creo que ahora tiene pues un monto que circula en el entorno de 80 millones de dólares. ¿Ya? El segundo sistema que había, según aquel entonces, cuando nació la dolarización, era el de las reservas bancarias. O sea, las instituciones financieras que estaban sujetas a encaje, el pasivo que el Banco Central iba en el segundo sistema. El tercer sistema era anteriormente los depósitos de las entidades del sector público. El sector público, ¿no? Y el cuarto era otras cuentas. Pero hoy en el proyecto de ley que se está discutiendo, crean 4 sistemas también, pero el primer sistema lo ponen el canje y las reservas de los bancos. ¿Sí? Y en las reservas de los bancos, el tercero, mejor dicho, está el monto de recursos de la CFN
por ejemplo, Sí. y el Banco del Seguro, y el cuarto es otro. Sí. ¿Tú no crees que hay ahí un comentario que se puede hacer técnicamente en el sentido de que en el primer sistema tiene que haber la protección o la cobertura del 100% en términos de reserva líquida? Sí. Pero en el segundo sistema, según el proyecto de ley, le darían facultad a ese directorio, a esa junta futura, para que determinen qué porcentaje puede estar protegido y cubierto y qué porcentaje no. Le dan esa facultad. Y ahí está la plata del Banco del Seguro, que es Sí. plata no del Banco Central, no es plata del gobierno, es plata de los afiliados del Seguro. Así es. ¿No te parece que no es conveniente que esté en el segundo sistema, sino en el primero, para evitar arbitrariedades del poder público para en un momento dado llevarse a la plata del Seguro Social como en el gobierno anterior aconteció? Bueno. ¿Cómo le ves tú esto de los 4 sistemas? Mira, el problema que tienen actualmente es que la Reserva Monetaria no cubre el tercer balance. No cubre Claro, no. con el 100%. Cubre con el 100% el primer balance ¿Y el segundo? y el segundo. Pero el tercero no cubre. Ya. Entonces hay una deficiencia. Claro. Y la deficiencia es muy grande. Entonces tienes que permitir ahora que la ley salga sin este tipo de problemas. Ya. Entonces, esa es otra de los instrumentos de política monetaria muy importante, el Claro. tercer balance. Claro. Porque debería el Banco tercer Central... sistema, no el hablemos tercer de si- balance sí, porque la gente el se tercer confunde porque hay un solo balance Ya, en el Banco sí, Central. el tercer sistema, porque eso le permitiría al Banco Central, por ejemplo, adoptar políticas como las que estábamos Ajá. hablando de mercado abierto. De mercado Solamente cuando tenga cubierto esos tres Ya. sistemas, Ya. podría el Banco Central entrar Ya. a producir Ya. una política de mercado abierto, sea colocar papeles o vender papeles. Ya. Pero antes no lo debería hacer, Ya. por el hecho de que estamos dolarizados. Entonces, ahora es necesario que un tercer balance no necesariamente sea cubierto con el 100% de reservas, Ya. porque no existen esas reservas. Este momento. Este claro. momento no existe. Ahora, fíjate, el otro tema que trata el proyecto de ley, Rodrigo, es que el directorio de la Junta, digámoslo, ¿no? Asumiendo que hay una sola Junta y no hay otro directorio, una sola. 5 miembros, de los cuales 2 serían permanentes, es decir, empleados sujetos a sueldo, y 3 ganarían por honorarios, una cosa así, por sesión, ¿sí? Y hay una serie de requisitos de qué calidad tendrían esos profesionales, qué experiencia, qué títulos aquí, qué títulos allá. Y luego que es el presidente quien decide quiénes van a ser miembros del directorio. ¿Cómo ves estos aspectos en el proyecto de ley que está discutiendo la Asamblea? Mira, la política monetaria es muy importante. Y es técnica Entonces, y muy delicado. Sí, los 5 miembros del directorio deben ser expertos en política monetaria. Ya. Como es el Federal Reserve Bank, por En ejemplo. los Estados Unidos. Y como es en Inglaterra, y como Ah, es en Alemania claro. y en los países desarrollados. El Banco Central está manejado por expertos en política Ajá. monetaria, que no necesariamente son economistas, ¿no? Yo te digo economistas generales, Ya, ya. sino que son especializados Especializado en la parte política monetaria y financiera. Y eso es lo que se debe lograr. La autonomía del Banco Central sería mucho más fuerte si en la parte de técnica monetaria esté manejado por gente experta. Pero ahora, el proyecto habla abogados, economistas y otros tipos de profesionales que tengan conocimiento de cuestiones monetarias y financieras. Eso dice el proyecto de ley. Ese ¿Tú es un crees? error. Es un error. Un error total. Ya. Es un error total. Ahí debería- Porque los abogados que requiere la Junta Monetaria o el directorio del Banco Central deben ser abogados específicos para una cuestión que determine Ya. dentro de política Ya. monetaria qué es lo que se requiere. Ya. Entonces, tú tenías, por ejemplo, antes, te estoy Ajá, hablando en la época de la Junta Monetaria, del Banco Central anterior, la parte jurídica estaba manejado por abogados especializados en aspectos monetarios.
Ahora no pero tenemos... que eran empleados del Banco Central. Que eran empleados de la Junta Monetaria también. Ah, ya. Eran empleados Ya, de la ya. Junta Monetaria. Ya. O del Banco Central. Ya. Pero eran especialistas. Ya, Abogados especialistas en política monetaria. ya, ok. Entonces, eso es importante. Claro, ahora Rodrigo, el proyecto de ley contiene que serían nombrados por el presidente de la República. En ternas, pues, que se les presentarían, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que esos nombramientos deberían hacerlos la Asamblea Nacional? Pregunto. Bueno, Porque se intenta también despolitizar el Banco sí, Central. para despolitizarlo no debería participar la Asamblea no debería. Debe ser sino nombramiento solamente el Ejecutivo. como es también, como tú decías, ¿Cómo es en en los Estados Estados Unidos. Unidos? Pues. Sí. Lo que hace el Congreso en los Estados Unidos es aprueba o desaprueba el nombramiento. Ajá. Eso es por otras cuestiones. Ya. Pero en realidad, la política, uno de los problemas que hubo en el gobierno anterior Ajá. es que la política monetaria nunca fue manejada por expertos en política Era una monetaria. ventanilla de la presidencia Fue de una la República. ventanilla de la presidencia de la Ya, República, ya. pero adicionalmente, mira, Ya. adoptaron dentro de la política monetaria cuestiones propios de ellos Ajá. que iban contra la Ya, dolarización claro. y contra las prácticas eficientes de política Ya, monetaria. ya, O ya. sea, se necesita, es importante. Antes el Banco Central tenía expertos en monetaria. Sí. Y abogados expertos en monetarias que solamente hacían eso, no podían hacer otra cosa. Y ese es el objetivo que hay que tener hacia el futuro. Y con el eso es Banco el Central. objetivo que debemos De tener acuerdo, de al acuerdo, futuro. ya. O sea, para fortalecerle al Banco Central, Ajá, tiene que entrar gente con conocimiento. ya. Y eso es conocimiento en política monetaria, Ya. que tú sabes, César, como buen economista, son especializados. Sí, ¿no? Son sí, gente sí. especializada, Sí. que eran los que asesoraban en el país en lo que tenía que ver con política monetaria. Claro, sí. Entonces yo conocí en mi época, yo fui funcionario del Banco Central por 19 años antes de ser gerente del Banco Central. Y quien manejaba la política monetaria siempre era expertos en política monetaria. Claro. Había una dirección de política monetaria que era la clave en la política de la Junta Bancaria. Claro. Ahora, fíjate, Rodrigo, tú mencionabas algo de la protección total que tiene que tener una serie de pasivos el Banco Central en los sistemas, ¿no? Fíjate, hoy por hoy, como están, el monto de reservas líquidas internacionales, como tú decías, ¿no? Frente a todos los pasivos exigibles del Banco Central de forma inmediata, entre los cuales está pues la plata de los bancos, está la plata del sector público, el Banco del Seguro, etcétera. No cubre. Hay un descalce, por llamarlo así, como cerca de 7.000 millones de dólares. Ese es el problema de lo que tú estás hablando del tercer sistema. Exacto. Ahora, de aquí hacia el futuro, ¿cómo crees que eso puede irse cubriendo poco a poco? Eso se debe cubrir poco a poco y de acuerdo con la política monetaria. Ya. O sea, por eso te digo, monetaristas que estén manejando, que estén en el directorio del banco, ellos van a tomar las medidas más convenientes para cubrir ese balance. Porque en este momento tenemos un problema de desequilibrios en el país. Entonces, para corregir el tercer balance, también hay que tomar en cuenta estos desequilibrios. No puedes corregir así de golpe. Porque no hay recursos para eso. Pues, no hay recursos. De acuerdo. Ahora, un asuntito adicional en esto, fíjate. Existe un fondo de liquidez. Un fondo de liquidez que fue creado hace algunos años atrás con un objetivo. El objetivo de cuando hubiera un problema de liquidez, no de solvencia, de liquidez de un banco comercial, ¿no? Privado, podía acudir ese fondo de liquidez a solicitar un crédito, ¿verdad? Un crédito cumpliendo una serie de requisitos, una serie de procedimientos, ¿verdad? Y esa plata es de los propios bancos. No es del Banco Central, ni es del Gobierno Nacional. Así es. Y siendo fondos privados exclusivamente, sencillamente es administrado por el Banco Central del Ecuador bajo un esquema técnico que está colocado en papeles de alta liquidez afuera. Sí. El gobierno anterior tuvo las intenciones de tomar un poco de ese dinero, pero se arrepintió por la presión de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, porque es plata no del gobierno.
Pero tú crees que para asegurar de que mañana un gobierno irresponsable por necesidades fiscales vaya a decir el día de mañana un decreto, se cambia la composición de la cartera de inversiones de este fondo que debe estar en 2.500 millones de dólares. Y puede invertir aquí el Banco Central, esos fondos, y además invertir en papeles de corto plazo de 1.000 millones de dólares, que sería grave para financiar el déficit fiscal. ¿Tú no crees que es necesario que la Asamblea ponga un par de artículos ratificando que esos fondos no pueden ser utilizados para financiar el déficit fiscal, sino para el fin que se creó? Como no existe hoy un prestamista de última instancia como era el Banco Central antes, que cuando teníamos moneda propia, pues no, tú sabes, el Banco Central emitía dinero para ayudar a los bancos de acuerdo a la ley, cuando hubiera problemas de liquidez. Hoy se formó eso porque el Banco Central no tiene esa función de prestamista de última instancia. Entonces, ese fondo sirve para ese propósito, 2.500, 3.000 millones de dólares, algo así. ¿Tú no crees que debería aprovecharse en esta oportunidad que la Asamblea pusiera en la parte monetaria del proyecto de ley que se está mencionando un par de artículos que confirmen esto no se puede utilizar para financiamiento del déficit fiscal, sino para esto? ¿No crees conveniente eso? Verás, el fondo de liquidez es un fondo exclusivamente de las entidades que tienen depósitos en el Banco Central, sí, ¿no? Sujetos al encaje bancario. Sujetos al encaje. Ya. Entonces, muy bien, eso no puede mezclarse con política fiscal. Ya. Por eso es que te decía yo que en el directorio del Banco Central tiene que haber gente experta. En el momento que haya gente experta en el Banco Central, esos recursos se utilizarán exclusivamente para enfrentar riesgos del propio sistema financiero, del sistema bancario, porque solamente cubre riesgos del sistema bancario. Entonces, es ilógico pensar que esos recursos puedan utilizarse en otros fines como los que señalas. Y mira, eso han querido hacer no solamente el gobierno Correa, antes de Correa, cuando había el fondo de liquidez, también querían que ese fondo sirva para comprar bonos del Tesoro, por ejemplo, pero siempre se opuso. Claro. Siempre hubo una oposición y nunca se ha utilizado el fondo de liquidez para otro objetivo que no sea cubrir riesgos del sistema monetario. O sea, que ese fondo debe servir exclusivamente para los fines que fueron creadas, que es para lo que tú dices. Que es lo que se podría señalar en la ley. Sería hay que aprovechar obligatorio. La oportunidad, pues. Puede ser. Para impedir. Eliminar las tentaciones cuando un gobierno no tenga plata, pues. Y además, si es que en el directorio del Banco Central, como está tan amplio, no va a haber expertos de monetaria, mira. Si estás hablando de un abogado, yo no conozco ningún abogado aquí, ni en ninguna parte que sea experto en política monetaria, solamente en los Estados Unidos. Ahí el actual presidente del Federal Reserve Bank es un abogado, pero es un abogado que ha estado toda su vida especialista en monetaria. Claro. ¿No? Entonces son más monetaristas que abogados. Entonces, yo creo que es un error, es una demostración que quienes elaboraron la parte monetaria de esta ley no son expertos monetarios. Ahora, Rodrigo, pasando a otro tema que tiene el proyecto de ley que se está discutiendo en la Asamblea Nacional, la parte fiscal, la parte de lo que es las reglas macrofiscales, que hay algunas reglas, por ejemplo, que el crecimiento del gasto público no puede superar el crecimiento de la economía, cosas así, por ejemplo. ¿Cómo tú le ves, por luego pasar a lo que es la deuda pública? ¿Cómo ves esas reglas macrofiscales? Yo les veo razonables, pero ¿cómo le ves tú? Bueno, mira, a mí más preocupación del proyecto de decreto sigue siendo la política tributaria. Claro. No, ¿por qué te digo? Porque la política tributaria, al igual que lo que estábamos hablando antes de la política monetaria, también debe ser manejada por expertos. Claro. Entonces, en el Ecuador, estimado amigo, en el Ecuador, lamentablemente, nosotros inventamos impuestos que no hay en otras partes. Entonces, hay una reunión de unos cuantas personas donde dicen, bueno, ¿qué tributos podemos imponer aquí en el Ecuador? Entonces se inventan tributos. Y eso es lamentable, porque esos tributos generan problemas después, porque no son tributos
que tengan, que sean con conocimiento de que va a tener un impacto fiscal que es del que debería tener de acuerdo con la política fiscal. Entonces te hablo, y es muy claro, aquí el Ecuador, por ejemplo, impuesto a las bolsas plásticas. A las fundas plásticas. ¿En qué país del mundo hay impuestos a las bolsas plásticas? El impuesto a la salida de capitales. Son inventos ecuatorianos. Ese impuesto a la DIA debería eliminarse, pues. Son impuestos, lo que se hace ahora, por ejemplo, que los ecuatorianos que más ganan, más de $100,000, tienen que tributar al año, tienen que tener estos tributos. ¿En qué país del mundo hay eso? Digamos, el proyecto de ley dice que se eliminan para las deducciones personales. Pero es parte del impuesto a la renta. Pero es un efecto equivalente a crear impuestos. Sí, entonces yo te digo, ese tipo de impuestos, de política fiscal tributaria, llamemos, son totalmente ajenas a lo que sucede en el mundo. El ejemplo concreto que tú has puesto es el impuesto al día de divisas. Sí. Eso es nocivo, ese impuesto. Y este impuesto también. Este de aquí también. Totalmente nocivo. Ya. Entonces, los impuestos tienen que estar dirigidos a impuesto a la renta, impuesto a las utilidades. Ya. Ese Ahora, es el la última más pregunta, importante. cortito, Rodrigo. La deuda pública. En el proyecto de ley se pone un techo máximo del 40%. Yo personalmente no creo que sea razonable porque van a violar la ley el día de mañana. ¿Cómo le ves tú eso? En forma rápida. Todo depende, el monto de la deuda, todo depende de la forma en que se maneja la economía. Si está bien manejada la economía, no debemos tener problema del techo de la deuda. Pero si está mal manejada la economía, es importantísimo el techo. Entonces, y lamentablemente en el caso del Ecuador, tú ves que en las últimas décadas el manejo de la economía ha sido lo más débil. Entonces, pero actualmente, Rodrigo, te recuerda que según las cifras oficiales, la deuda pública con respecto al PIB está en un poco más allá del 50%. Y si es que se aprueba el 40%, la contracción del gasto público va a tener que ser de una forma muy intensa, porque si no violarían la ley, pues. Así es. Lo que te digo yo, más importante, mira, la deuda es un resultado de la política fiscal, ¿no es cierto? Del presupuesto del Estado. Si vos mantienes un presupuesto sano, no vas a incrementar la deuda. Y si tienes un presupuesto malo, tienes que incrementar la deuda. Y no es que tú puedes incrementar la deuda para realizar inversiones que son muy importantes. Eso hay que tomar muy en cuenta. Ya, Rodrigo, gracias por todos tus comentarios. Estimados amigos y amigas, hemos escuchado al doctor Rodrigo Espinaza sobre algunos temas que tienen que ver con la ley de crecimiento económico que está siendo discutida por la Asamblea Nacional. Ojalá algunos miembros del comité correspondiente a la Asamblea que está discutiendo este proyecto de ley pueda haber escuchado, o los asesores escuchen este programa y las sugerencias que se han dado por parte del doctor Rodrigo Espinosa para incorporarlos en la ley que se está discutiendo. Estimados amigos, volveremos la próxima semana con ustedes. Muy amable. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.